Bien, pues estamos en esta serie de estudios de Bajo el signo de Caín, y hoy es el cuarto estudio de Bajo el signo de Caín. Es el capítulo final de esta serie de meditaciones y se llama ¿Estás muerto en vida? Es en forma de pregunta, ¿estás muerto en vida? ¿Por qué esta pregunta? Miren, pues realmente después de que analizamos la historia de Caín, nos damos cuenta de que Caín fue una persona que desperdició todas las oportunidades que Dios le dio y que se convierte en un errante hasta que finalmente llega a la ciudad de los errantes y allí acaba sus días. Pero a pesar de que se nos narra su vida es una vida cubierta de bastante muerte, desde el hecho de que él asesina a alguien, pero también en el hecho de que él, pues al no aprovechar las oportunidades de Dios y esa separación que hace para con Dios, se puede decir que está muerto en vida. La muerte no es cuando nosotros acabamos, nuestro cuerpo físico se deshace, sino cuando nosotros nos apartamos de Dios. Esa es la verdadera muerte. De hecho, hay una etimología que algunos proponen, otros dicen que está medio errada, pero lo que significa la palabra amor. Amor se compone de dos partes, según los que sostienen esta teoría. A, que quiere decir sin, y mor, que quiere decir muerte, sin muerte. El amor es donde no hay muerte, por eso se dice que Dios es amor, porque en Dios no hay muerte. Pero cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nos hacemos hacia un lado, entonces en nuestra vida, como veíamos la semana pasada, comienza a entrar la muerte. ¿Cómo? Por medio del pecado, por medio de las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces, la pregunta entonces para meditar el día de hoy es: ¿estás muerto en vida? Y quiero hablar de 4 formas de estar muerto en vida que podemos ver en estos versículos que acabamos de leer de Génesis 4 del 17 al 24. Si ponen sus ojos ahí, lo primero que se nos dice en el versículo 17 es que Caín tiene una mujer, tiene relaciones con ella y entonces tiene familia. Aquí no me quiero detener mucho, ya he explicado en otros momentos cómo Caín tiene mujer. Se supone que solo eran Abel y Caín, ¿no? Bueno, hay 2 posibilidades: o el relato es simbólico, es una metáfora, y es solamente, se nos está hablando de una pequeña familia de todas las familias que había en la humanidad, o si el relato fuera literal, si tal cual dice aquí en la Biblia ocurrió, hay partes de la historia que no se nos dicen, ¿no? Hay partes que la Biblia omite para no darnos toda la información, pero cuando llegamos a este punto, nos basta con saber Caín tuvo una esposa y basta. Eso es todo lo que nos da de información la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, entonces ahora ahí mismo se dice que después de que conoce a su mujer, de que tiene relaciones con ella y tiene a un hijo que se llama Enoc, edificó ¿qué cosa? Edificó una ciudad. Y aquí podemos ver el inicio de las ciudades, el inicio de la urbanización. No tengo nada en contra de las ciudades, yo siempre digo, yo soy una rata de ciudad, pero aquí ocupa una forma muy simbólica la ciudad, porque el proyecto de Dios no era que estuvieran en una ciudad, el proyecto de Dios era que estuvieran en un huerto. Y ya vimos la semana pasada que ese huerto quiere decir, es un cerco, un vallado en el cual Dios los está protegiendo. El jardín del Edén es donde estás en la presencia de Dios y Dios te protege. En el momento en el que se dice que Caín edifica una ciudad, lo que nos está diciendo es que está haciendo un proyecto de vida contrario y totalmente aparte de lo que Dios quería hacer. Él hace su propia voluntad. Y las ciudades son también muy simbólicas, porque ¿cómo es la vida en la ciudad? La vida en la ciudad es rápida, la vida en la ciudad es violenta, la vida en la ciudad es deshumanizada, y no solamente en las grandes ciudades modernas, que podríamos decir en las ciudades de ahora, pues la vida sí es así, ¿no? Usted va a la Ciudad de México y allí no es como aquí que todavía se saludan de buenos días vecina, buenas tardes. Ahí nadie te conoce. Si quieres hacer cosas malas te vas a la ciudad, porque ahí nadie te encuentra. Ya si te topaste a alguien, es que tienes muy mala suerte, ¿no? Porque te vieron ahí en medio de millones y millones. Pero en las ciudades hay toda esta dinámica de vida que es muy rápida y muy violenta. Pero desde la antigüedad tenemos registrada en la Biblia algunos momentos en los que las personas que viven en las ciudades se comportan de manera muy hostil. Un ejemplo de eso son las ciudades de Sodoma y Gomorra. En cuanto llega un extranjero, van a tocarle ahí a Lot y dicen, ¿esos quiénes son?
La forma en la que van a molestar a Lot es que estas personas eran realmente muy hostiles, eran muy territoriales, no les gustaba que nadie se metiera en su ciudad, y por eso las grandes ciudades antes tenían murallas, porque eran los que somos de aquí, aquí vivimos, este es nuestro barrio nos respalda, y todos los de allá afuera no son bienvenidos aquí, porque era la barbarie y todos se atacaban los unos frente a los otros. Por eso amurallaban las ciudades y ponían vigilantes en los muros de las ciudades para que nadie entrara, y cualquier persona que venía de fuera de la ciudad era una persona sospechosa. Por lo tanto, cuando se dice que Caín funda la primera ciudad, él es el iniciador de este tipo de vida deshumanizada, de esta urbanización que está lejos del proyecto de Dios. Y también tiene otro significado simbólico. Caín edifica algo contrario a la voluntad de Dios y lejos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida edificamos cosas lejos de Dios? Edificamos proyectos contrario a lo que Dios quiere. Y les quiero hacer una pregunta: ¿se puede ser próspero sin Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí se puede ser próspero sin Dios, y mucho. Ustedes ven a las personas de dinero, los grandes corruptazos políticos, los grandes narcotraficantes, son bastante prósperos. Y sus camionetones del año y cosas que uno no puede ni siquiera llegar a imaginar. ¿Puede ser próspero sin Dios? Sí, y mucho. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo estás teniendo prosperidad? Esta es la primera forma de estar muerto en vida: triunfar sin Dios. Triunfar sin Dios, como lo está haciendo aquí Caín. En la sociedad, hermanas, hermanos, la gente levanta carreras, levanta empresas, levanta vidas enteras, algunas para bien, algunas legales, algunas ilegales, pero ¿están realmente vivos? Esas personas que se llenan de billetes los bolsillos, nosotros a lo mejor en nuestra envidia podemos decir, pues sí, ¿no? Yo veo que tienen bien buena vida, se la pasan genial, tienen todas las riquezas que a lo mejor uno quisiera. Y estas personas están totalmente centradas en sus éxitos, en sus carreras, pero sin Dios. Gente muy próspera que no tiene en el corazón a Dios. ¿Se le puede llamar a eso verdaderamente vida? Este ritmo de vida es tan acelerado que a partir de que Caín lo funda, noten ustedes cómo en el versículo 18, ya después de que nace su primer hijo, dice que nace Enoc, y a Enoc le nace Irad, e Irad a Meujael, y Meujael a Metusael, y Metusael a Lamec. En un solo versículo pasan 1, 2, 3, 4, 5 generaciones. El ritmo de vida que se tiene en un solo versículo nos están narrando cientos de años allá. El ritmo de vida que está acelerado. Hay gente que se levanta en la mañana y solo vive para trabajar, solo vive para hacer sus negocios, va de aquí para allá, va de esto al otro, acumulando riquezas, y como diría en algún momento la Escritura también, necio. ¿Y qué va a hacer de todo eso cuando tú te mueras? Porque no nos lo podemos llevar del otro lado. Y la gente está tan centrada en tener éxito, en ser próspera, en tener triunfo, en generar ganancias económicas, bienes materiales, que se terminan olvidando de Dios. Sin embargo, estas generaciones, después de que avanzan tan rápido, lo vemos en el versículo 18, ¿qué se nos dice más adelante de ellos? Nada. No se nos dice nada de este Enoc, de este Irad, de Meujael. De ellos no se nos dice nada. Son vidas que, a pesar de que son muy, muy preocupadas por generar ganancias económicas, terminan perdiéndose en la nada. Personas que se mueren y que el gran negocio que ellos hicieron, sus hijos vienen y lo despilfarran, lo tiran. ¿Por qué? Porque a ellos no les costó. Porque ellos no se esforzaron por levantarlo allí. La gente cree que trabajando de esa manera, estresándose de esa manera, desvelándose de esa manera, desviviéndose de esa manera, va a encontrar la plenitud. Pero sus días terminan y esas personas terminaron por no ser nada. El legado de Caín resulta en
familias y generaciones enteras totalmente intrascendentes. Así que hermano, esta primera forma de estar muerto en vida, triunfar sin Dios, yo le animo a que usted revise sus actividades diarias. ¿Qué tanto usted se afana por hacer y hacer y hacer y hacer? ¿Y qué tanto tiempo le dedica usted a la verdadera vida que es Dios? Segunda forma de estar muerto en vida, la superficialidad. En los versículos 19 y los versículos 22, ahí nos detuvimos en un personaje. Hay un solo personaje de todas las generaciones de Caín, de quien sí se nos dice algo, y este hombre es Lamec. Lamec quiere decir conquistador, y este hombre se transforma en el primer bígamo, que quiere decir que tiene 2 esposas. Hasta antes de Lamec nadie se dice que tenga 2 esposas, es Lamec el que inaugura esta racha. Entonces, hermanas, échenle la culpa ahí a Lamec, ¿verdad? Lamec es el que tiene aquí, inaugura esta generación. Para ustedes es el malo, para algunos hermanos es el héroe, ¿verdad? El ídolo, viva Lamec, dicen. Lamec fue el primero, el que inició esa rachita, ¿verdad? Y tiene 2 mujeres cuyos nombres son muy interesantes. Una se llama Sila y la otra se llama Ada. Sila quiere decir sombra y Ada quiere decir ornamento o belleza. Y de una de ellas es quien tiene finalmente una hija que se llama Naama, que se menciona en el versículo 22. Y Naama quiere decir placer. La sombra, en donde, como dice ahora el video que está de moda, ¿verdad? Dice que qué rico está, qué agusticidad, qué rico se siente en el fresnillo, estar así, estar cómodo, estar tranquilo. Es ese tipo de sombra, es donde uno está en el reposo. Noten ustedes entonces, los nombres de estas mujeres son sombra, ornamento, belleza y placer. Habla entonces de vidas de superficialidad, preocupadas por cuestiones frívolas como lo son los placeres, los entretenimientos, la belleza y solamente la diversión. La sociedad de ahora, al igual que en los tiempos de Caín y las generaciones de Caín, es una sociedad preocupada solamente por las diversiones, solamente por los placeres de todo tipo. Todo lo que recibimos a través de los medios de comunicación son mensajes de cómo satisfacer nuestros placeres. ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Qué es lo que vas a vestir? ¿De qué manera te vas a divertir? ¿De qué manera vas a pasar el tiempo? ¿Cómo puedes satisfacer algunos deseos de algunas sustancias prohibidas? Todo lo que está rodeando los medios de comunicación es lo mismo que ocurre en la familia de Caín. Una sociedad que solamente se ocupa de la vanidad, de la vaciedad y de la frivolidad y de los aspectos sociales. Yo no sé si han conocido gente así, que todos los fines de semana está preocupado por los eventos sociales. Tienen una vida social tan acelerada, tienen una vida social tan bulliciosa, que no hay fin de semana que no tengan una fiesta, unos 15 años, un bautizo, una boda, y si no hay nada, ese día se lo inventan. Vámonos a un concierto, vamos a armar la carnita asada, lo que sea, aunque sea allí. Yo no digo que nada de eso sea malo, pero la sociedad muchas veces se vuelca en este tipo de entretenimientos, dicen los expertos psicólogos, porque no sabemos estar con nosotros mismos en quietud y en paz. Cuando ya hay silencio, cuando no hay ruido, cuando no hay contacto social con otros, inmediatamente comienza a llegar la ansiedad de quiero hacer algo. Y eso fue algo a lo que todos nos vimos sometidos en el periodo, por ejemplo, de la pandemia más fuerte. Hubo muchos ataques de ansiedad. Pero hay personas que viven de esta manera, solamente pensando en los placeres, solamente pensando qué ropa vestir, qué tenis usar, qué nuevo bebida alcohólica pueden probar, qué nueva experiencia pueden tener, porque lo que ya han probado no les basta y cada vez se vuelven estas sustancias en el cuerpo que les piden más y más. ¿Y el placer las llena? No. La segunda forma de estar muerto es ocuparse solamente de la frivolidad. Dentro de la familia de Lamec, lo primero que vemos es que a él lo único que le importa es satisfacer su deseo sexual, y para eso se junta con 2 mujeres.
y 2 mujeres que de acuerdo, esto es muy importante, en el idioma hebreo los nombres son profecías y son la descripción de la persona. Si estas mujeres eran placer, belleza, sombra, nos está hablando de que esas eran sus prioridades en la vida. Las generaciones de ahora, tanto las adultas como las jóvenes, solamente están pensando en la satisfacción de ese tipo de superficialidades y terminan entonces viviendo de esa manera. Pero ¿se le puede llamar vida a eso solamente? No. El predicador en Eclesiastés algún momento llega a decir: yo usé todo lo que tenía que usar, me acosté con todas las mujeres con las que me quise acostar, hice todos los entretenimientos, que escuché la mejor música, no me puedes contar a mí de nada, tuve todo el entretenimiento, toda la frivolidad de primera clase. Y termina diciendo de todas maneras: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Segunda forma de estar muerto en vida que vemos en las generaciones de Caín, la superficialidad. Tercera forma, versículos 20 al 22, además de que se nos describen los nombres de las esposas de Lamec, que ya empezamos a ver un poquito de cómo era el carácter de Lamec, que era un conquistador, era un guerrero, era un macho alfa. Se nos empieza a decir también ahora los nombres de sus hijos, y sus hijos son fundadores de ciertos grupos de familias. Se nos dice, por ejemplo, que Jabal es el padre de los que pastorean y de los que viven en tiendas. Jubal, su otro hijo, es padre de los músicos, de los que tocan instrumentos. Y también Tubal Caín es padre de los que trabajan con bronce y con el hierro, es decir, de los que hacen metalurgia. Fíjense bien esto. Tercera forma de estar muerto en vida, estar ausente. Se nos dice que estos hombres terminan educando o inaugurando una nueva etapa en la que se fomentan las artes, la música, el pastoreo, ¿no?, la ganadería, la metalurgia. Pero ¿de quién de ellos se nos dice que busque el rostro de Dios? De nadie. Estos hombres reflejan a este tipo de personas. Primeramente voy con los varones, ahora que ya viene el día del papá, el domingo. Estos padres que creen que por proveer ya lo hicieron todo. Esta forma mediocre de entender la paternidad como solamente dar las cuestiones físicas, dar el mínimo, solo cumplir el requerimiento como para ir pasando la vida. Son personas que no solamente a sus hijos les dicen: yo te di lo que tienes materialmente, me debes todo, pero nunca se ocupan de las necesidades emocionales de sus hijos, mucho menos de su educación espiritual, que es lo que vemos ausente en toda esta descripción. Fueron fundadores de grandes familias, de oficios, de artes, pero nunca se ocupan de instruir a los suyos para el camino de Dios. ¿Conocen papás así? ¿Conocen papás que se ocuparon de una cosa y de la otra? Dicen: no, yo conozco peores, unos que ni siquiera del oficio se ocuparon, ni se ocuparon de proveer. Y a veces somos así para cualquier tipo de rol que desempeñamos dentro de la familia o de la sociedad. Parejas que dan el mínimo, papás que dan el mínimo, hijos que hacen el mínimo, estudiantes que van ahí de panzazo, trabajadores que nada más se van a sentar a esperar a que suene ya el timbre de que ya se acabó y yo puedo ya checar mi salida e irme. Veía un video ahí de bromas de una entrevista de trabajo que le decía, en una entrevista según sincera, el trabajador le dice el entrevistador al trabajador: te vas a quedar más tiempo. Dice: qué bien, horas extra, más tiempo de pasarme en el baño en el celular para perder el tiempo. Esa es la mentalidad de la sociedad. Solamente voy a esperar a que pase el tiempo, y a veces hasta así venimos a la iglesia. A veces también con esa mentalidad de ya, ¿a qué hora viene ya las ofrendas? Porque ya sé, cuando ya vienen las ofrendas ya casi se acaba esto, ¿no? Decía un locutor de radio: a mí me encanta ir a misa, sobre todo cuando escucho que dice el padrecito: dense la paz, porque sé que ya se va a acabar eso, ya por fin, dice, ya llegamos al final. Damos el mínimo y vivimos una vida realmente estando ausentes. Y cuando no cumplimos nuestra función, nuestro rol
dentro de la familia o dentro de la sociedad, provocamos esta falta de conexión entre unos y otros, perdemos vínculos. Un papá que no se preocupa por las necesidades afectivas o espirituales de sus hijos cuando son pequeños, casi estamos por seguros que los perdió para siempre, para siempre. Quizá cuando crezcan en algún momento puedan tener una charla de reconciliación, más o menos, para que la persona se pueda ir en paz, pero realmente se puede decir, los ha perdido. Un trabajador que va con esas maneras de trabajar a solamente perder el tiempo, jamás va a crecer. Siempre se va a quedar en donde está y nunca lo van a tomar en serio para otra cosa más allá dentro de su trabajo. Cuando vivimos de una manera ausente, realmente no estamos vivos, estamos muertos en vida. Y al contemplarnos en el espejo de las generaciones de Caín, nosotros podemos decir, ¿estoy realmente presente con los míos? Cuando comemos, cuando cenamos, ¿realmente estoy allí charlando con ellos? ¿O estoy metido en mi celular y no me hablen? No quiero saber nada de ustedes. Cuando estamos allí en la casa, ¿realmente tenemos una conexión entre nosotros o cada quien en su mundo encerrado y no tenemos tema de conversación? Ya les he dicho que después de mucho tiempo que ya se van los hijos, el esposo y la esposa se encuentran y dicen, ¡ay! ¿Quién es este desconocido que vive en mi casa? ¡Ay! Pues es mi señor, es mi señora. Y tantos años que desperdicié, yo no lo conocía, porque nos inmiscuimos en otro tipo de actividades y cuando nos encontramos solitos, ya no nos reconocemos. Este tipo de situaciones nos afecta, hermanos. Vivimos una sociedad ausente que nos enseña a dar el mínimo para irla nada más pasando. Una sociedad de mediocridad. Esta es la tercera forma de estar muerto en vida. Cuarta forma de estar muerto en vida. Lo vemos en los versículos 23 al 24. Este hombre que es bígamo, este hombre que está preocupado de las frivolidades junto con sus mujeres, este Lamec que no se ocupó de la vida espiritual de sus hijos y sus hijos repiten el patrón, resulta que él también repite algo de sus ancestros. Por favor, lea conmigo el versículo 23. Y dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón, ¿qué cosa? Mataré por mi vida y un joven por mi golpe. ¿Qué error repite Lamec de Caín? El asesinato. Todos estos errores que hemos estado viendo, todas estas formas de estar muertos en vida, comenzaron con Caín. Miren, hermanos, no hay tal cosa como una maldición generacional, como cadenas espirituales generacionales. Eso no existe, porque nuestro Señor Jesucristo mismo dice que cada uno es responsable de su propio pecado, de su propio mal. Entonces yo no pago los pecados de mi papá, pero las consecuencias de mis acciones llegan hasta generaciones que no podemos nosotros ni siquiera imaginar. Yo creo que cuando Caín estaba matando a Abel, jamás se imaginó que sus tataranietos iban a repetir la misma conducta que él tenía. Y por eso tenemos que ser responsables de nuestras acciones, porque nuestras acciones no es solamente soy yo y qué, es mi vida y qué, son mis decisiones. No, estás afectándote a ti, a los que tienes inmediatamente y a los que todavía no alcanzas a ver por muchos años seguidos. Cuéntenme ustedes si no han sufrido de las consecuencias de las malas decisiones y de los pecados de sus padres, abuelos o bisabuelos. Y de repente dicen, ay, este sacó el carácter del abuelito fulano, este sacó el carácter de su papá, igualitito cuando tenía su edad, se iba y esto es por arte de magia, es una maldición espiritual. No, los patrones de conducta se aprenden y se reproducen de esa manera. Podemos intuir aquí que Lamec era
un hombre broncudo, peleonero, tenía enemigos, y por eso dice: mataré a un varón por mi herida. Alguien lo hirió, alguien lo lastimó, señal de que era un hombre violento y que andaba buscando pleito en cada cantina. Bueno, no sé si había cantinas ya en ese momento, pero andaba buscando pleitos por todos lados y lo terminan hiriendo. Y entonces dice: pues el que me hiera yo lo voy a matar, y a un joven por mi golpe. Si alguien me pega, aunque esté joven, yo lo voy a matar. Miren ustedes la diferencia entre Caín y Lamec. Caín, cuando comete el asesinato, si bien no se arrepiente, de todas maneras se convierte en un fugitivo, huye de la presencia de Dios. Pero Lamec no. Lamec se para y dice: y escúchenme, y miren ustedes, mis mujeres, oigan lo que le voy a hacer. Al que se atreva a pegarme, al que se atreva a herirme, lo voy a matar. Estamos hablando del cuarto tipo, la cuarta forma de estar muerto en vida: la soberbia. Era un tipo soberbio. Si Caín huía de su pecado y huía de la presencia de Dios, Lamec lo presume. Lamec lo ostenta, se jacta. Lamec era como el pesopluma que canta, que se levanta, se da un baño y se pone a forjar y dice: y pongo un montón y traigo las armas, y traigo la marihuana, y no me importa. Hacía corridos bélicos, Lamec. Lo presumía de sus males. Vivimos en esa época también, ¿cierto? Vivimos en una época en donde está bien presumir el daño que tú le haces a los demás. Yo no sé cómo sea usted cuando usted comete un pecado, cuando usted comete un error. Si sea de los que evitan la confrontación, si sea de los que se arrepienten de lo que hicieron, o son de los que sí lo hice y qué, y qué, ¿qué me vas a decir? Me equivoqué y qué. Así soy, esa es mi manera de ser, y a mí nadie me cambia. ¿Cómo ves? Y hable como puedas y la queso, ¿no? Somos así en nuestra manera de ser a veces. Y Lamec es este tipo de persona, soberbio. Y yo no sé si ustedes conocen a alguien que sienta que no necesita nada de nadie y que tiene el ego infladísimo. Era este tipo de persona, Lamec. Y podemos ver todavía que su soberbia no solamente se limita a presumir que según él es muy bueno para los catorrazos y que es un matón de primera, sino que llega a la blasfemia. Lean el versículo 24 conmigo, por favor. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. A ver, si han estado poniendo atención a los 4 estudios. ¿Quién dijo que 7 veces iba a ser castigado el que matara a Caín? ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir Lamec cuando dice: si 7 veces será vengado Caín, el que mate a Lamec será vengado 70 veces 7? Está blasfemando. Está diciendo que él puede 10 veces más que Dios. O si no, como nos decían de chiquitos, Pikachu significa 100 veces más que Dios. No, eso no era cierto. Pero aquí Lamec sí, lo que está diciendo es eso: yo puedo más que Dios. Si Dios tomaba una venganza en contra del que matara a Caín, yo puedo más. No necesito a Dios. La soberbia de las personas no solamente llega a pensar que no necesitan nada de nadie, sino que no necesitan a Dios. Díganme si eso no es muerte. La soberbia. Personas que se están muriendo, que tienen cáncer, que tienen una enfermedad terminal, que lo han perdido todo: familia, recursos, salud, y ni así quieren acercarse a Dios. Ándale, acércate al Señor. No lo necesito. Tú, respeto tu religión, tú respeta mi manera de creer, yo no quiero. Tú porque quieres creer y estás toda fanática, pero yo no.
No sé si ustedes conocen a alguien así, o si en algún momento llegaron a ser así. Este es Lamec. Y lo peor es que este tipo de muerte en vida, la soberbia, es muy mala, porque cuando uno llega a leer estos dos versículos podría pensar, wow, es el clímax de la historia de Lamec. Lamec aquí está declarando que es muy poderoso. Lo que va a pasar ahora es que vamos a ver las grandes batallas de Lamec. Vamos a ver cómo de veras Lamec se descontó a esos que se atrevieron a acercarse y hacerle daño. Lamec seguramente sí era muy poderoso. Y entonces uno va con la expectativa, ay, este Lamec sí es entrón, todo lo que está declarando. Versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, el cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido con otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Y dónde quedó Lamec? No se vuelve a saber nada más de Lamec. Estas personas tienen la lengua muy larga y hablan mucho y están muy inflados, pero nada más. Lamentablemente sus días terminan en la peor de las miserias, y la soberbia que ellos tuvieron se diluye simplemente en la nada. No fue nada más de Lamec, no vuelve a ser mencionado Lamec en la Biblia, no sabemos de la descendencia de Lamec, simple y sencillamente se perdió. El que se creía que era 10 veces más poderoso que Dios. Este tipo de soberbia, hermanos, a lo mejor no en un extremo tan grande, pero todos nosotros hemos llegado a ser soberbios delante de la presencia de Dios. Y por más que estemos pasando dificultades, a veces no queremos cambiar, no queremos doblegarnos, no queremos venir a la presencia de Dios. Dejamos las cosas que pasen y pasen y pasen y pasen. La generación de Caín, lo que Caín comete, afecta a toda su familia aquí. Trae muerte a toda su familia. Podemos ver en sus descendientes que repiten ciertos patrones de conducta que él mismo cometió. Y después de eso, para cuando se menciona a Caín dentro de la Biblia, hay 2 veces más en que se le menciona, pero solamente para mal. Por favor, alguien de aquí ayúdeme a leer Primera de Juan 3:12, y alguien de aquí ayúdeme a leer Judas 1:11. Primera de Juan 3:12 y Judas 1:11. Primera de Juan 3:12. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Sí? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las resultaron justas. Ese fue el registro de Caín en la historia. Luego Judas, por favor, el versículo 11. De Coré. Gracias, hermana. Caín mencionado en la lista de los 3 más malos de la historia: Balaam, Caín y los hijos de Coré. Eso es para lo que se refiere a Caín. La historia de Caín parece muy simple en la Biblia, aparece en un solo capítulo y ya, en unos pocos versículos y ya, pero es un personaje ampliamente conocido a nivel mundial por lo que hizo, por la manera en la que vivió, porque vivió como si estuviera muerto, porque contagió la muerte a sus generaciones y porque sus generaciones finalmente perecieron. Para terminar, hermanas, hermanos, estos 4 episodios que hemos estado analizando de bajo el signo de Caín, quisiera que nosotros mismos pudiéramos preguntarnos, hoy en la noche, en nuestro tiempo con Dios, ¿qué consecuencias tomaron otros, mis antepasados, que yo he dejado que me afecten a mí? A lo mejor nací, viví en un entorno donde había violencia, donde había maltrato, donde había humillación, en donde había carencias, y dejé que eso me humillara a mí. En primer lugar, ¿qué decisiones tomaron otros que he dejado que me afecten a mí? En segundo lugar, ¿qué decisiones estoy tomando yo que ya le han traído consecuencias a otros
y pueden seguir trayéndolo hacia los demás. En tercer lugar, hay una forma en la que yo estoy muerto en vida. He sido soberbio, he sido frívolo, he dejado a Dios fuera de mis planes, he estado ausente en mi familia, con los míos, en mi trabajo. Y finalmente, ¿qué decisiones puedo tomar para dejar de estar bajo el signo de Caín? Toda esta historia nos recuerda la frase que Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta y al acecho, ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y a través de Jesucristo tenemos la posibilidad de dominar el pecado, de tener dominio propio y de poder nosotros salir adelante. Hermano, no dejes que la muerte invada tu vida. Si de algo te ha servido el estudio que hemos estado teniendo, es para vernos reflejados y poder decir: yo no quiero tomar las mismas decisiones de Caín, ni quiero provocar las mismas consecuencias de Caín, ni para conmigo, ni para con mi familia. Que el Señor nos enseñe realmente a vernos y a liberarnos, y que el Señor verdaderamente nos haga libres del signo de Caín. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por estas 4 semanas en que hemos estado analizando esta historia y en la que tú, Señor, has tocado nuestra vida, Señor, y nos has enseñado distintos aspectos, Señor. Hoy tú nos llamas, Señor, a evitar la muerte en esta vida, Señor, dejando de vivir como quizá hemos vivido, demasiado apresurados, demasiado ausentes, demasiado inmiscuidos en nuestros propios asuntos, dejándote fuera, Señor, y siendo soberbios, creyendo que nosotros mismos podemos, cuando en realidad, Señor, sin ti nosotros no somos nada. Por la sangre preciosa de Jesús, Señor, te pido, Señor, que nos ayudes a ser libres de las marcas que los demás dejaron en nosotros a través de nuestra historia personal de vida, y que nos ayudes, Señor, a ser responsables para no dejar marcados a otros con lo que nosotros ya hemos hecho, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser liberados de esta maldición, porque en ti, Señor, hay vida eterna, hay libertad. En ti, Señor, hay salvación y hay apertura de la cárcel, porque tú viniste a proclamar ese año bueno y nuevo de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.